Lección 1. La toalla perfecta. ¿Has empacado las toallas para nuestro viaje? Sí, lo he hecho. He traído las ligeras. Excelente elección. Se secan muy rápido. De hecho, son mucho mejores que los pesados. Estoy de acuerdo, tardan una eternidad en secarse. Además, no ocupan mucho espacio en la bolsa. Exactamente. El espacio es fundamental a la hora de empacar. Y también necesitamos espacio para picar algo, ¿no es así? Absolutamente. Los bocadillos son cruciales para un día de playa. ¿Qué bocadillos has empacado? He traído fruta y sándwiches. Perfecto, pero recuerda mantenerlos frescos. Empacé bolsas de hielo en la nevera. Buena idea. ¿Has comprobado el protector solar? Sí, lo tengo aquí mismo. Genial, no podemos olvidarlo. Protector solar y toallas. Lo esencial para un viaje a la playa. Me siento lista para el sol y la diversión. No olvidemos nuestros sombreros. Sí, los sombreros son vitales para proteger nuestras cabezas. Seremos las personas más elegantes de la playa. Lección 2. La combinación ideal para el jardín. Creo que quiero una mezcla de flores, hierbas y quizás algunas verduras. Eso suena delicioso. ¿Qué flores estás pensando? Estoy pensando en girasoles y caléndulas. Eso añadirá tanto brillo al jardín. Sí, lo harán. Y también atraen a las abejas. Las abejas son esenciales para la polinización. ¿Qué hierbas prefieres? Me encantan la albahaca y la menta. Son tan útiles para cocinar. Absolutamente. Las hierbas frescas marcan una diferencia significativa. Estoy de acuerdo. ¿Qué hay de las verduras? ¿Alguna sugerencia? ¿Qué hay de los tomates y los pimientos? Es divertido cultivarlos. Son excelentes opciones. También son muy populares. Sí, y se pueden usar en muchos platos. Ya me imagino una deliciosa ensalada. Suena refrescante para el verano. Necesitaré una buena regadera para todas estas plantas. Definitivamente. El riego adecuado es crucial para el crecimiento. ¿Deberíamos considerar también algunas herramientas de jardinería? Sí, una paleta y guantes estaría muy bien. No quiero ensuciarme demasiado las manos. La jardinería puede ser complicada, pero es gratificante. Estoy emocionada de comenzar este proyecto de jardín. Yo también. Será un hermoso espacio para disfrutar. Busquemos las mejores plantas y comencemos. Lección 3. Preparación empresarial. He investigado los estándares de la industria para nuestra idea de negocio. Es genial escuchar eso. ¿Qué encontraste? Sí, he hecho mis deberes sobre los márgenes de beneficio promedio. Eso es importante. ¿Cómo son los márgenes?
Varían, pero la mayoría de las empresas aspiran a alrededor del 20%. Eso suena razonable. ¿Encontró algún desafío común? Sí, muchas empresas emergentes tienen problemas con el marketing y la visibilidad. Eso es cierto. ¿Cómo planeamos destacar? Necesitamos una fuerte presencia en línea y una marca única. Estoy totalmente de acuerdo. Las redes sociales pueden ser muy eficaces. Absolutamente. Es gratuito y llega a una gran audiencia. ¿Qué pasa con los comentarios de los clientes? ¿Investigaste eso? Sí, los comentarios de los clientes son fundamentales para mejorar. Me gusta la idea de usar encuestas para recopilar opiniones. Eso nos ayudará a tomar decisiones informadas. ¿Qué pasa con nuestros competidores? ¿Los has analizado? Sí, entender a los competidores es crucial para la estrategia. ¿Qué descubriste sobre ellos? A menudo se centran en la calidad y el servicio al cliente. Estos son elementos clave para el éxito. De hecho, debemos priorizarlas en nuestro plan de negocios. Me siento más segura después de hablar de todo esto. Yo también. Vamos por el buen camino hacia el éxito. Lección 4. Beneficios de acondicionamiento físico. De hecho, ha estado bastante bien ir al gimnasio con regularidad. Es maravilloso escuchar eso. ¿Qué cambios ha notado? Me siento con más energía y concentración durante todo el día. Esa es una ventaja fantástica. El ejercicio realmente ayuda. Sí, y también he perdido unos cuantos kilos. Eso es un gran logro. ¿Cómo te mantienes motivado? Me pongo metas pequeñas cada semana. Esa es una estrategia inteligente. ¿Qué objetivos te has fijado? Mi objetivo es aumentar mi levantamiento de pesas gradualmente. Eso es ambicioso. Admiro tu determinación. Gracias. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo es tu rutina de gimnasio? Últimamente he estado probando clases grupales. Eso suena divertido. ¿Qué clases has probado? Asistí a una clase de zumba y me encantó. La zumba es un ejercicio muy animado. ¿Disfrutaste la música? Sí, la música me mantuvo con energía. La música marca una gran diferencia en los entrenamientos. Absolutamente. Hace que el tiempo pase volando. ¿También has considerado probar yoga? Lo he hecho. Parece una forma estupenda de relajarse. Sin duda lo es. Creo que también ayuda con la flexibilidad. Necesito mejorar mi flexibilidad. Te beneficiarías tanto del yoga como de los estiramientos. Lo añadiré a mi rutina. Juntos, podemos seguir alentándonos unos a otros. Lección 5. El tema de la corrupción. Es alarmante la cantidad de funcionarios que han sido sobornados recientemente. Estoy totalmente de acuerdo. Socava la confianza en nuestros sistemas.
Otro ejemplo es cuando los delincuentes son liberados como resultado de sobornos. Esto es realmente inquietante. Afecta a la seguridad pública. Sí, las personas inocentes pueden sufrir a causa de las acciones corruptas. Crea un ciclo de delincuencia e impunidad. Exactamente. ¿Cómo podemos abordar este problema de manera eficaz? La transparencia es clave. Necesitamos debates abiertos al respecto. Creo que las leyes y sanciones estrictas también son esenciales. Absolutamente. Castigar la corrupción puede disuadir a otros. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en esta situación? Los medios de comunicación pueden exponer la corrupción e informar al público. Esto es crucial. La toma de conciencia puede llevar a la acción. Y los ciudadanos deben hacer que los funcionarios rindan cuentas. Sí. Todos debemos participar en el proceso democrático. La participación cívica es vital para una sociedad sana. Es nuestra responsabilidad abogar por el cambio. Estoy de acuerdo. Podemos apoyar a las organizaciones que luchan contra la corrupción. Juntos, podemos marcar la diferencia en nuestras comunidades. Sigamos discutiendo estos importantes temas. Absolutamente. Conversaciones como esta pueden inspirar a otros. Lección 6. Planificación perfecta. Estoy entusiasmada con este viaje. Espero que sea una experiencia de reserva sin problemas. Absolutamente. Un buen comienzo es fundamental. Vamos a comprobar cada detalle. Sí, revisemos primero los horarios de los vuelos. Deben alinearse perfectamente. Correcto. He oído que perder un vuelo es una experiencia bastante desagradable. Sin duda lo es. ¿Qué pasa con nuestras reservas de hotel? También debemos confirmar la ubicación y los horarios de registro. Creo que es prudente asegurarnos de que tenemos tiempo suficiente para adaptarnos. Exactamente. ¿Y necesitamos organizar los traslados al aeropuerto? Buen punto. Odiaría quedarme atrapado en el aeropuerto. De acuerdo. Verifiquemos ahora nuestras opciones de transporte. ¿Deberíamos comprobar si el hotel ofrece un servicio de transporte? Eso sería eficiente. Prefiero no ocuparme de los taxis. Yo también. A veces pueden ser bastante impredecibles. ¿Qué hay de cenar? ¿Hay restaurantes cerca de nuestro hotel? Déjame buscarlo. Debemos disfrutar de la cocina local. Sí, un viaje siempre es más rico con buenas experiencias gastronómicas. Y deberíamos leer las reseñas para evitar sorpresas desagradables. Excelente idea. Un poco de investigación ayuda mucho, ¿no es así? Definitivamente. ¿Qué hay de las actividades? ¿Tenemos las entradas listas? Debemos asegurarnos de que se reserven con antelación para evitar decepciones. Buena idea. No me gustaría perderme los principales eventos. Además, permítanos confirmar nuestro itinerario. Tener un plan es reconfortante. Exactamente.
Me siento mucho mejor al estar organizada. Yo también. Hace que la anticipación sea aún más agradable. Ahora, finalicemos todo, y asegurémonos de que todos los detalles sean perfectos. Lección 7. Perspectivas locales. Debo decir que este mercado es vibrante. Me alegro de que hayamos venido aquí. Sí. El ambiente es increíble. Es una delicia ver la vida local. ¿Deberíamos confiar en la orientación de los lugareños para las recomendaciones alimentarias? Absolutamente. Conocen los mejores lugares para comer. Correcto, recuerdo cuando probamos esa joya escondida la semana pasada. Sí. La comida estaba increíble y los precios eran razonables. Sin embargo, me pregunto si deberíamos aprender a comunicarnos mejor. De hecho, conocer algunas frases locales puede ser de gran ayuda. ¿Volverías a hacerlo si nos perdiéramos? Sin duda, sería una aventura en sí misma. Perderse puede llevar a descubrimientos inesperados. Exactamente. A veces los mejores recuerdos vienen de las sorpresas. ¿Recuerdas el día que pasamos deambulando por las calles? ¿Cómo podría olvidarlo? Nos topamos con ese hermoso parque. ¿Y los músicos callejeros? Añadían mucho encanto. Sí, la música tiene una forma de conectar a las personas, ¿no? Lo hace. Creo que mejora nuestras experiencias. ¿Qué tal probar algunas exquisiteces locales? Estoy ansioso por experimentar. Confío en las recomendaciones de los lugareños. Buena idea. Por lo general, vale la pena probar sus favoritos. Recordemos tomar notas esta vez. Sí, un diario de viaje ayuda a documentar cada detalle. Debería haberlo hecho antes. Me olvido de tantas cosas. No te preocupes. Cada viaje es una oportunidad para mejorar. Como dicen, la práctica hace al maestro. De hecho, ¿deberíamos preguntarle a un vendedor su plato favorito? Sí, no dudemos en interactuar con los lugareños. Estamos aquí para prepararnos y abrazar nuevas experiencias. No podría estar más de acuerdo. Disfrutemos de nuestro día. Lección 8. Sabores locales. No podría estar más de acuerdo. Esta comida es absolutamente deliciosa. Yo también estoy disfrutando mucho de esta comida. Cada bocado es una experiencia nueva. Me alegro de que hayamos decidido probar las especialidades locales. Fueron muy recomendables. Sí, he oído cosas maravillosas sobre este restaurante. No me decepcionaron. Las especias son tan vibrantes. Añade profundidad a cada plato. Estoy completamente de acuerdo. Es una sinfonía de sabores en mi plato. Y la presentación es exquisita. Casi parece demasiado bonito para comerlo. De hecho, casi me siento culpable por seguir insistiendo. Casi.
Me pregunto cuál es el ingrediente secreto. Tiene un sabor extraordinario. Quizás sea el toque mágico del chef, no cabe duda de que han dominado su oficio. Deberíamos pedir la receta. Es una idea excelente. Si tan solo compartieran sus secretos. Imagina cocinar esto en casa. Me sentiría como un chef. Sin duda impresionarías a tus amigos. Tendrían envidia. Y disfrutaría de todos los elogios. Eso suena maravilloso. No olvidemos el menú de postres. Oh, ya estoy emocionada. ¿Qué crees que deberíamos pedir? He oído que el pastel de lava con chocolate es algo que debes probar. Eso suena celestial. Ya me imagino lo rico que será. No nos demoremos. Debemos pedirlo de inmediato. Llamaré al camarero. Nos dejaremos llevar por la dulzura. Perfecto. Esta comida ha sido una aventura deliciosa para nuestras papilas gustativas. Estoy de acuerdo. Ojalá cada comida pudiera ser tan memorable. Quizás pueda serlo si continuamos explorando juntos las cocinas locales. Sí, por muchas más aventuras culinarias. Lección 9. Aventuras culinarias. Estoy pensando en hacer espaguetis para cenar. Suena delicioso, ¿verdad? Sin duda lo hace. Los espaguetis son siempre una opción deliciosa. Excelente. ¿Quieres venir a cenar? Me encantaría. ¿Necesitas ayuda para cocinar? Sí, por favor, cocinar es más divertido en compañía. Estoy de acuerdo. Además, tengo algunos ingredientes secretos que añadir. Ah, ahora tienes mi curiosidad al máximo. ¿Qué son? Tengo albahaca fresca y un queso especial. Mejorará el sabor. Eso suena maravilloso. Las hierbas frescas siempre marcan la diferencia. De hecho, ¿y qué tipo de salsa planeas usar? Pensaba en una marinara clásica. Complementa perfectamente los espaguetis. Un clásico de verdad. ¿Lo haremos desde cero? Absolutamente. Sabrá mucho mejor que la versión comprada en la tienda. Me muero por picar un poco de ajo, añade mucha profundidad a la salsa. Y no olvides las cebollas. Son imprescindibles para el sabor. Correcto. Quizá deberíamos hacer un lote grande para que nos quede sobra. Gran idea. Los espaguetis hacen sobras deliciosas. Además, podemos invitar a algunos amigos a unirse a nosotros. Esa es una idea fantástica. Cuantos más, mejor. También puedo preparar una ensalada. Equilibrará muy bien la comida. Perfecto. Una ensalada fresca combina a la perfección con los espaguetis. También traeré un poco de postre. ¿Prefieres tarta o galletas? Oh, ¿qué hay de las galletas? Siempre agradan al público.
Son galletas. Esta cena va a ser increíble. Estoy de acuerdo. Espero con ansias nuestra aventura culinaria juntos. Yo también. Fijemos una hora para nuestro banquete de espaguetis. ¿Qué tal este sábado por la noche? ¿Eso funciona para ti? Lección 10. Soñar con aventuras. No puedo esperar a esta aventura. Va a ser inolvidable. Yo también. Deberíamos investigar y finalizar pronto nuestro destino soñado. ¿Cuáles son los primeros lugares de tu lista? Siempre he soñado con visitar las playas de Tailandia. ¿Qué hay de ti? Me encantaría explorar las antiguas ruinas de Italia. Eso suena fascinante. Ambas opciones proporcionarían experiencias increíbles. Quizás podamos combinar lo mejor de ambos mundos. Es una idea intrigante. Un viaje 2 en 1 puede ser increíble. Imagina visitar el Coliseo y luego relajarte en la playa. Sería el equilibrio perfecto entre cultura y relajación. Tendremos que comprobar las opciones de vuelo para ambas ubicaciones. Definitivamente. Tenemos que asegurarnos de que se ajusten a nuestro horario. ¿Qué hay del alojamiento? ¿Deberíamos considerar lugares únicos para hospedarnos? Sí, una villa en Italia o un bungalow en Tailandia, suena delicioso. Ya me imagino bebiendo cócteles junto al agua. Eso sería una bendición. Examinemos también la cocina local. La comida es una parte vital de cualquier experiencia de viaje. De acuerdo, me muero por probar la auténtica pasta italiana. Y probar la deliciosa comida callejera de Tailandia será imprescindible. También debemos incluir actividades locales en nuestro itinerario. Sí, quizás una clase de cocina para aprender algunas recetas tradicionales. Es una idea excelente. Nos dará recuerdos imborrables. Me siento más emocionada con cada detalle que finalizamos. Yo también. Sin duda, esta aventura será digna de admirar. Fijemos una fecha límite para tomar nuestras decisiones finales. Absolutamente. Cuanto antes nos comprometamos, antes podremos empezar a planificar. Estamos aquí para hacer realidad la aventura de nuestros sueños. Lección 11. ¿Cómo elegir el coche adecuado? Sí, nos quedan algunos coches. Me pregunto qué opciones tenemos. ¿Qué tamaño y tipo quieres para nuestro viaje? Necesito un coche pequeño que sea fácil de conducir y aparcar. Eso suena práctico. ¿Qué pasa con la eficiencia del combustible? Buen punto. Prefiero un coche que nos ahorre dinero en gasolina. ¿Deberíamos comprobar si tienen opciones híbridas disponibles? Absolutamente. Eso también sería respetuoso con el medio ambiente. Agradezco esa idea. ¿Qué pasa con la comodidad? También me gustaría algo con suficiente espacio para el equipaje. Sí. Tenemos que meter todo nuestro equipo en su interior. ¿Qué pasa si nos encontramos con algún aperitivo inesperado durante el viaje por carretera?
Esos bocadillos merecen su propio asiento. Parece que tenemos mucho que considerar, ¿no es así? De hecho, quizás deberíamos pedirle recomendaciones al empleado. Excelente idea. Averigüemos qué modelos están disponibles. Espero que tengan algo con techo corredizo. ¿Qué opinas? Sería una delicia. Un poco de aire fresco siempre mejora el viaje. Además, podemos disfrutar del paisaje mientras conducimos. Sí. Al fin y al cabo, todo gira en torno a la experiencia. ¿Vamos a hacer también una prueba de manejo? No me gustaría comprometerme sin probarlo primero. Una sabia decisión. Veamos cómo se siente en la carretera. Estamos aquí para encontrar el coche perfecto para nuestra aventura. Lección 12. El arte de elaborar bebidas. Me parece fascinante cómo se han desarrollado la cerveza y las bebidas espirituosas durante cientos de años. De hecho, el proceso requiere tanta precisión científica y arte. Absolutamente. Es como un baile delicado entre la tradición y la innovación. Lo que más me intriga es la complejidad de los sabores que pueden crear. Sí, los diferentes ingredientes alteran el sabor de manera significativa. ¿Has probado alguna vez una cerveza artesanal con sabores como chocolate o café? Lo he hecho, fue sorprendentemente delicioso y no es algo que esperaba. Es increíble lo que la creatividad puede hacer en la elaboración de cerveza. Y destilar bebidas espirituosas es otro nivel de complejidad. De hecho, cada paso del proceso debe ejecutarse a la perfección. Es como dirigir una orquesta en la que cada instrumento importa. No podría estar más de acuerdo. Un ligero cambio puede producir resultados muy diferentes. ¿Qué hay de la ciencia detrás de la fermentación? Es realmente notable. Sí, la levadura desempeña un papel crucial al transformar los azúcares en alcohol. Y ese proceso de fermentación puede llevar días o incluso semanas. La paciencia es esencial. Después de todo, las cosas buenas se hacen esperar. ¿Has visitado alguna vez una cervecería o destilería? Lo he hecho. Fue esclarecedor ver el proceso en acción. Espero visitar uno pronto. Una sesión de degustación sería un sueño. Suena como un plan encantador. Debemos hacer que suceda. Quizás podamos aprender a apreciar los matices de cada bebida. Sí. Mejoraría nuestro disfrute de estas bebidas cuidadosamente elaboradas. Sigamos explorando juntos este fascinante mundo de la elaboración de cerveza. Espero con ansias nuestras aventuras en el mundo de la cerveza y los licores. Brindemos muchas experiencias de degustación llenas de ciencia y sabor. Lección 13. La salud importa. Debo decir que ahora me siento mucho mejor. Realmente ha tenido un impacto en mi salud. Sí, yo también lo he notado. Duermo mejor, tengo más energía y mi estado de ánimo ha mejorado significativamente. Es maravilloso escuchar eso. ¿Qué cambios ha realizado?
Empecé a comer más alimentos integrales y a hacer ejercicio con regularidad. Hice lo mismo. Es increíble la rapidez con la que responde el cuerpo. Exactamente. Solía sentirme perezoso todo el tiempo. Ahora me siento vibrante. Es como si se accionara un interruptor. Tengo más motivación para mis tareas diarias. Absolutamente. Ahora espero con ansias mis entrenamientos matutinos. ¿Quién hubiera pensado que nos convertiríamos en entusiastas del fitness? Es bastante divertido, de hecho. ¿Recuerdas cuando preferíamos ver programas de forma compulsiva? Ah, sí. Ahora pasamos las tardes haciendo yoga. Y me encanta. ¿Has sentido algún otro beneficio? Definitivamente. Mi concentración ha mejorado en el trabajo. Eso es fantástico. Los hábitos saludables realmente marcan la diferencia. ¿Qué hay de tu cocina? ¿También ha cambiado? En gran medida. He estado experimentando con nuevas recetas. Me encantaría probar algunos. ¿Cuál es tu plato favorito hasta ahora? Hice una ensalada de quinoa con verduras asadas. Estaba delicioso. Eso suena delicioso. Debes compartir la receta conmigo. Lo haré. Es nutritivo y fácil de preparar. Aprecio las recetas sencillas. Hace que cocinar sea agradable. Sí, y nos mantiene entusiasmados con la alimentación saludable. ¿Deberíamos organizar una noche de cocina juntos? Es una idea excelente. Podemos compartir recetas y consejos. Llevaré los ingredientes para mi batido favorito. Perfecto. Volveré a preparar mi ensalada de quinoa. Será una noche divertida y sabrosa. Lo espero con ansias. La buena salud sabe bien. De hecho, brindemos por nuestro viaje de salud y por nuestros deliciosos descubrimientos. Lección 14. Conceptos básicos de nutrición. Es bueno tener una comida compuesta de frutas y verduras. No podría estar más de acuerdo. Están repletos de vitaminas y minerales esenciales. Sí, el consumo de granos y carnes magras también es importante para una buena salud. De hecho, esos alimentos proporcionan la energía necesaria que necesitamos a diario. A menudo escucho que las personas cuyas dietas son ricas en estos alimentos tienden a sentirse más enérgicas. Absolutamente. Una dieta equilibrada contribuye significativamente a nuestro bienestar general. ¿Cuál es tu fruta favorita? Las mías tendrían que ser bayas. Las bayas son deliciosas. Disfruto de los mangos. Son tan dulces y jugosos. Puedo verlo. ¿Qué hay de las verduras? ¿Tienes un favorito? Me encantan las espinacas. Es tan versátil. Puedes añadirlo a casi cualquier plato. Eso es cierto. La espinaca también está cargada de hierro y otros nutrientes. Exactamente. Siempre es bueno elegir alimentos ricos en nutrientes. Y es importante limitar los alimentos procesados.
¿verdad? Sí, a menudo carecen de los nutrientes que necesitamos para una salud óptima. A propósito, leí que los platos coloridos pueden indicar una comida saludable. Sí, cuantos más colores, más nutrientes. Es como un arco iris en tu plato. Me gusta ese enfoque. Hace que comer alimentos nutritivos sea más divertido. Lo hace. Además, cocinar juntos puede hacer que sea aún más agradable. ¿Planeamos pronto un día de cocina saludable? Oh, me encantaría. Podríamos experimentar con nuevas recetas. Vamos a incluir una variedad de ingredientes. Será una aventura. Me muero por ser creativa en la cocina. Brindemos por comidas deliciosas y saludables y por una buena salud.